Buenos días, alumnos de segundo año. Continuando con la clase del día de hoy, vamos con la última parte, que es lo que respecta a la clasificación de las funciones. Las funciones se pueden clasificar en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Ok? Definamos cada una de ellas y veámoslas a través de algunos ejemplos. Tratamos de entenderla a través de algunos ejemplos. Tenemos la función inyectiva. Una función es inyectiva si a elementos diferentes del dominio le corresponden elementos diferentes del rango. Es decir, que cuando tenemos una relación entre elementos de dos conjuntos y a elementos diferentes del dominio le corresponden elementos diferentes del rango, entonces estaremos en presencia de una función inyectiva. Fíjense lo siguiente. Aquí, fíjense que el 1, el 2, el 3 y el 4, cada uno de ellos tiene imágenes en el conjunto de llegada, cumpliendo lo que es el criterio de existencia. Todos ellos tienen imágenes en el conjunto de llegada. Y además se cumple el criterio de unicidad porque cada uno de ellos tiene una relación con un solo elemento del conjunto de llegada. Pero no solo eso, sino que tienen relación con elementos diferentes. O sea, no tienen relación con no hay elementos que tengan relación con un mismo elemento del otro conjunto. Fíjense que el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 5 y el 4 con el 3. Es decir, cada quien tiene imágenes distintas. Y todos tienen imágenes. Por supuesto, pues si hubiese uno que no tuviese imagen, entonces no se cumple la existencia. Entonces, bueno, esta es una función inyectiva. ¿Cuándo no es inyectiva? Fíjense, aquí todos ellos tienen relación con alguien de acá. O sea que se cumple el de existencia. Y tiene que ser uno solo. Se cumple el de unicidad. Sí, también se cumple el de unicidad porque todos tienen relación con uno solo. Pero lo que no se cumple es la inyectividad. O sea, esta no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque vean, el 2 y el 5 tienen una misma imagen. Y lo mismo pasa con el 3 y el 4, tienen una misma imagen. Entonces, tiene que tener imágenes diferentes, como en este caso, para que pueda ser inyectiva. Si dos elementos o más tienen la misma imagen, ya no es inyectiva. Muy importante eso. Sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto final es imagen de algún elemento del dominio. Bueno, fíjense, ve. Aquí, este tipo de función sobreyectiva, lo que quiere decir es que todos los elementos que están acá, todos los elementos del codominio, tienen que ser imagen de algún elemento del dominio. Es decir, que si hay uno de ellos, ojo, hay uno de ellos del codominio, que se queda sin ser imagen de algún elemento de acá, por lo menos de alguno, por lo menos de uno, entonces ya no será sobreyectiva. Veamos este caso. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son imágenes de algún elemento de acá. Sí, todos son imágenes de algún elemento de acá. Eso es lo importante. Todos son imagen. ¿Ok? Esto está mal redactado, pero aquí dice, es una función sobreyectiva si todos los elementos del conjunto final es imagen de algún elemento del dominio. Es lo que se puede leer de ahí. Entonces, sí, todos son imágenes de algún elemento de acá. Bien. Y casualmente, bueno, son imágenes de uno solo. Casualmente son imágenes de uno solo. O sea que esta que está acá podría pasar por inyectiva también. Porque si es inyectiva, todos los elementos de acá tiene que tener imágenes distintas. La A tiene al 1, la B tiene al 5, la C tiene al 2, la D tiene al 3 y al 4. O sea que esta puede pasar por inyectiva también, porque tienen imágenes diferentes. Y por sobreyectiva es porque todos los elementos de acá son imagen de alguien de acá, por lo menos de uno. Pueden ser de más de uno. Fíjense, esta es no sobreyectiva. ¿Por qué? Bueno, la razón es que el 2 y el 5 no son imagen de nadie. Y la teoría dice que son todos. O sea, todos tienen que ser imágenes de al menos uno. Entonces, esta no es sobreyectiva porque el 2 y el 5 no son imagen de nadie. Y tienen que ser todos imagen.
Biyectiva. Biyectiva es cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea que este que estaba por acá era biyectiva. Tenía algo de sobreyectiva, pero pero es biyectiva porque cumple con las dos. Entonces, acá, biyectiva. Vamos a ver. ¿Esta es inyectiva? Sí, sí es inyectiva porque es el mismo que estaba aquí. Es el mismo. Es inyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos, para repasar, todos los elementos del dominio tienen imágenes diferentes. Tienen imágenes diferentes, está bien. Y es sobreyectiva, sí, porque todos los que están acá son imagen de alguien de aquí, por lo menos de uno. Entonces, sí es sobreyectiva. Entonces, al ser inyectiva y sobreyectiva es biyectiva. Esta que está acá no es biyectiva. Bueno, esta que está acá, fíjense, ni siquiera es inyectiva. No puede ser inyectiva. Primero porque todos los elementos acá no tienen imágenes diferentes. Estos dos comparten una misma imagen y estos dos comparten una misma imagen. No puede ser inyectiva. Y sobreyectiva tampoco porque ni él son imagen de alguien de aquí. Y tienen que ser todos imágenes. Esto es lo que se conoce como una función general. Esto es función. Esto es una función y ya. ¿Por qué? Porque cumple con el criterio de unicidad y de existencia. ¿Por qué la existencia? Porque todos ellos tienen alguna imagen aquí. Y el de unicidad porque todos tienen una sola imagen. La B y la C tienen una sola. Es la misma pero una sola. Y la D y la E tienen la misma pero es una sola. Entonces se cumple con los dos criterios. Esta sería una función general. Una función y ya. Fíjense. Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva te dan información sobre el comportamiento de una función. Puedes entender una función como una manera de conectar elementos del conjunto A los otros del conjunto B. Fíjense, aquí hay algo que me llama mucho la atención que no vimos en los diagramas anteriores. Esto es una función general, esto sí lo vimos, lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque esta no es ni inyectiva ni sobreyectiva y al no ser ni inyectiva ni sobreyectiva, no es biyectiva, o sea, no es de ninguna clasificación. Simplemente es una función general y ya, es función. Porque cumple con los criterios de unicidad y de existencia. Pero si usted analiza si es inyectiva y sobreyectiva, no son. Primero porque estos que están acá no tienen imágenes diferentes. Fíjense que estos dos puntos comparten este mismo punto. Entonces ya deja de ser inyectiva. Y no puede ser sobreyectiva porque este elemento se quedó por fuera. No es imagen de nadie. Entonces es una función general. Fíjense, esta es inyectiva pero no sobreyectiva. Esta no la habíamos visto. Una que es inyectiva, porque esa pregunta siempre surge. Profesor, a ver, ¿alguna que es inyectiva pero que no sea sobreyectiva? Sí, aquí tenemos el ejemplo. Fíjense, ¿es inyectiva? Sí es. Porque todos los elementos de acá tienen imágenes distintas. Su imagen es esta, su imagen es esta. Cada quien le correspondió o le corresponde una. Diferente. ¿No es sobreyectiva? No, porque este elemento se quedó por fuera, no es imagen de nadie. Entonces no es sobreyectiva. Este es un ejemplo de inyectiva y no sobreyectiva. Aquí hay un ejemplo de sobreyectiva, no inyectiva, que tampoco la habíamos visto. No es inyectiva, existen esas que no son inyectivas y son sobreyectivas, que a veces son difíciles de creer que existen. Sí, sí existen las que son sobreyectivas pero no inyectivas. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, porque este punto y este punto comparten la misma imagen. Tienen que ser imágenes diferentes. Por eso no es inyectiva. Y es sobreyectiva, sí, porque todos ellos son imagen de al menos uno. Este señor es imagen de estos dos. Pero con que sea imagen de uno solo, ya es sobreyectiva. Todos ellos tienen que ser imágenes y eso se cumple. Ok. Y esta es biyectiva, inyectiva. Por supuesto, inyectiva y sobreyectiva, sí es de las dos. Todos ellos tienen imágenes diferentes. Sí tienen imágenes diferentes. Todos ellos son imagen de algún elemento, al menos uno. Sí, son imágenes de al menos uno. Entonces es inyectiva, sobreyectiva, por tanto es biyectiva a la vez. Bueno, para cerrar están estos ejercicios acá. Para identificar cuál es inyectiva, cuál es sobreyectiva. Fíjense, ve. Inyectiva no puede ser. Porque el 1 y el 2 comparten la misma imagen. Igual el 4 y el 5 comparten la misma imagen. No puede ser inyectiva. Sobreyectiva, sí. Porque el 0, 1, 4 y 9 son imágenes por lo menos de uno de estos conjuntos.
entonces es sobreyectiva. Esta es sobreyectiva. Este es un ejemplo de una que es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Esta de acá, ¿será que inyectiva? No, porque el 2 y el 3 tienen la misma imagen. Tienen que tener imágenes diferentes. Pero sí es sobreyectiva. Este es otro ejemplo de una que es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Es sobreyectiva porque estos elementos, todos los de acá, son imágenes de al menos uno de acá. Esta de acá, inyectiva, sí es inyectiva, porque todos ellos tienen imágenes distintas. Sobreyectiva no puede ser porque este punto, este elemento se quedó sin ser imagen de nadie. Entonces es inyectiva. Y esta sería una función general. Vean, ¿por qué no es inyectiva? ¿Por qué? Porque el 1 y el 3 comparten la misma imagen. Igual el 4 y el 5 comparten la misma imagen. Y no es sobreyectiva porque el 15 y el 4 no es imagen de nadie. Y dice la teoría que tiene que ser imágenes de al menos uno. Entonces esta es una función general y ya, porque cumple con unicidad y existencia. Unicidad, porque todos tienen una sola imagen. El 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 tienen una sola imagen. Y existencia porque todos ellos tienen alguna imagen. Tienen alguna imagen. Bueno, esto fue todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Que tengan feliz día.